Nuevo libro de Judith Butler, Who's Afraid of Gender. Ay, lo pronuncié mal, porque es pregunta. Who's Afraid of Gender? ¿Quién le teme al género? En español, este nuevo libro que acaba de sacar Judith Butler en 2024. La pregunta que Butler se está haciendo, precisamente quién le teme al género, es todo un trabajo que ella hace que a mi juicio es indispensable para los tiempos que corren. Es sumamente necesario frente a estos discursos que cada vez proliferan más y que cada vez abundan más, discursos asociados permanentemente con pensamientos de derecha, que son discursos que podemos catalogar y que ella misma cataloga como discursos antigénero. Son discursos antigénero porque todo el tiempo están en contra de lo que ellos llaman, lo que ellos han construido discursivamente como la ideología de género. ¿Y a qué se refieren con la ideología de género? Precisamente a esta especie de adoctrinamiento, según denuncian estos discursos de odio, adoctrinamiento que desde los estudios de género se suele hacer a las personas y ni hablar si esto se hace en relación a los niños. Ya cuando Butler plantea el título del libro, ¿quién le teme al género?, ya con la pregunta misma está introduciendo un poco lo que va a ser el análisis que ella nos propone. Y la pregunta central que se hace durante todo su libro y durante todo su trabajo, que tiene que ver con la indagación por la subjetividad que teme. Es decir, estos discursos que hablan de la ideología de género permanentemente, bueno, en realidad, ¿quién es el que teme? ¿Cómo hablamos o cómo trabajamos o cómo narramos esta subjetividad temerosa de alguna manera respecto de las cuestiones de género, que pareciera que estos temas de género o que buscan proteger los derechos de la comunidad LGBTI, los derechos de las mujeres, en realidad parecería, según estos discursos, que vienen a destruir el mundo, vienen a causar un apocalipsis? Entonces lo que ella va a indagar un poco es esta subjetividad, es decir, esta subjetividad que teme, esta subjetividad temerosa, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿De dónde nace? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus principales enunciados? ¿En qué se apoyan para decir todo esto? Bueno, claramente Butler lo que quiere hacer es desarticular todos estos discursos, echarlos por tierra y se mete un poco a analizar todas las paradojas que tienen intrínsecamente estos enunciados. Entonces, cuando ella se pregunta por esta subjetividad temerosa, por quién teme al género, ahí ella va a trabajar con la idea que proviene del psicoanálisis, que ella toma del psicoanálisis, de un psicoanalista puntualmente, que es John LaPlanche, que es una idea que se formula bajo el rótulo de el fantasma de género, es decir, el género como fantasma. La palabra es phantasm, se traduce como fantasma, digamos, el fantasma de género. Y cuando ella habla de fantasma, no es el fantasma que tenemos en la imaginación, es decir, algo que imaginamos y que tememos como si fuese el cuco. No, 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 no. No es ese fantasma de la imaginación, claramente el que está hablando Butler. Precisamente ella lo que dice desde esta postura psicoanalítica en la que se habla del fantasma, en realidad tiene que ver más que nada con una suerte de presupuestos psíquicos, elementos psíquicos que existen en la vida ordinaria de toda persona, que anclan claramente en un nivel cultural y luego se desarrollan a nivel del inconsciente, que tienen que ver con un conjunto de ansiedades, de deseos, de miedos, ¿sí?, vinculados a consecuencias que traen los temas de género. Entonces, lo que ella ve es que hay una manipulación por parte de estos sectores, una verdadera manipulación de todos estos elementos, de modo tal de organizarlos en un nivel que pueda construirse este temor a algo catastrófico que se busca o se apela en la idea de todos estos derechos reivindicados en materia de género. Ahora bien, en cuanto al escenario mundial en el cual se desarrollan este tipo de discursividades, lo que Butler va a señalar en primer lugar le pega con un palo directo al Vaticano. Hace ahí todo un estudio, un análisis de los distintos discursos que han tenido los distintos papas, desde el mismo Ratzinger en adelante hasta el Papa Francisco en la actualidad, y ella siempre ve esta referencia a las cuestiones de género como algo ideológico y diabólico. Así es como se enuncia desde esos lugares teóricos o desde esos lugares discursivos. Claramente lo que prima en estos discursos es una referencia a una idea de naturaleza sacrosanta, o una idea de naturaleza que encima es la naturaleza dispuesta por Dios, esa naturaleza en la cual hay dos sexos y nada más que eso, sos hombre o sos mujer, y no te salgas de esa idea de naturaleza porque está todo mal. Entonces, bueno, claramente estos discursos
que empiezan a decir que los estudios de género o que la apelación al género para reivindicar derechos en realidad parecería ser que es ideológico o que es falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claramente son lugares teóricos desde los cuales se desvirtúa esta naturaleza. Un poco se busca desmontar, desarticular esta idea estanca de la naturaleza. Entonces, por eso claramente estos sectores realmente se enojan y empiezan a construir estas discursividades y este fantasma de género. También Butler se refiere puntualmente a papers de divulgación académica y es muy curioso o muy interesante traer el dato a colación. Butler toma, o se ve que lo ha leído bastante, toma un libro de Jorge Escala, que es un autor argentino, también catalogado como de derecha, porque es un texto que Butler señala que ha tenido vida por fuera de Argentina, es decir, que ha migrado y que se está leyendo en otros lugares del mundo, en Latinoamérica y también en otros lugares del mundo, en donde Jorge Escala también apela a esta idea de la naturaleza, de los dos sexos, de que sos hombre o sos mujer, de que nada puede hacerse en contra de la naturaleza. Entonces, desde ahí se construye la ideología de género como algo falso, como todo aquello que subvierta el orden natural establecido sería algo falso. Entonces, bueno, un poco también lo critica a Escala y se preocupa por estos enunciados que Escala hace desde Argentina y que estarían siendo exportados ideológicamente hacia todo el mundo. Entonces, un poco lo que ella analiza de contradicciones que aparecen, por ejemplo, en el discurso de Escala, tienen que ver con, por ejemplo, la referencia al ejercicio del derecho a la autodeterminación de tu género. Ahí Escala lo que él piensa, por ejemplo, es que el género es una categoría que permite el libertinaje, que permite un exceso de libertad en donde uno puede llegar a libremente escoger o decidir cómo va a autodeterminar su propio género. Y al mismo tiempo, dice Butler, están denunciando con la palabra género, están denunciando este adoctrinamiento, el adoctrinamiento de género. Si es un adoctrinamiento, lo que denuncian claramente es una conculcación de la libertad de la persona para pensar. Entonces lo que Butler dice es contradictorio esto. ¿En qué quedamos? O el género te quita la libertad o te da toda la libertad del mundo. Es una contradicción filosófica. Otra de las críticas en este libro de Butler se la va a llevar el capitalismo. Claramente Butler está en contra de toda la opresión económica que se produce desde el capitalismo y desde las concentraciones de capital que de alguna manera van erradicando ciertos derechos, y ella esto lo advierte y lo analiza y lo expone. Por ejemplo, en el caso del Banco Mundial, ella toma un ejemplo puntual para sostener esto que estoy diciendo, que es el caso del Banco Mundial en la financiación que hace para países subdesarrollados, como puede ser el caso de Uganda. Toma muy, muy concreto el caso de Uganda, en donde hubo recientemente amenazas del Banco Mundial, o permanentemente se dan amenazas del Banco Mundial de retirar préstamos que le hace a Uganda justamente para su subsistencia financiera, y en esas amenazas de retirar esos préstamos pareciera ser que se le impone una suerte de cumplimiento de ciertos estándares al país o al Estado de Uganda respecto a las mujeres y específicamente respecto al colectivo LGBTI. Esto que puede sonarnos algo aceptable o algo que los que estamos a favor de los derechos que reivindicamos dentro del mapa de género, en realidad a Butler mucho no le gusta, y esto es interesante en el punto crítico que ella hace respecto a estas cuestiones, porque ella dice, no podemos permitir que los derechos vinculados al género se reivindiquen a través del capital, es decir, que seamos un instrumento o que los derechos de género sean un instrumento del capital financiero mundial. No se puede permitir esto. Y ahí plantea una suerte como de desarrollo de parte de la comunidad, es decir, como que si uno busca la opresión económica, o si desde la opresión económica, o si desde un lugar de opresión financiera hacia el Estado se busca erradicar algo que ancla fuertemente en una cultura local, muy, muy poco feliz va a ser lo que se va a obtener de eso. Justamente lo que se va a lograr, a pesar de que haya un cumplimiento con los estándares que se le requieren, a nivel cultural lo que se va a lograr es exacerbar, azuzar mayormente un odio hacia todos estos temas de género, hacia las personas LGBTI, hacia las mujeres. Se logra el efecto contrario al que se persigue, dice Butler. Entonces dice, de ninguna manera los derechos humanos pueden estar en manos del capital financiero, no pueden ser un instrumento del capital financiero mundial. Algo que la preocupa fuertemente a Butler es la situación actual de Estados Unidos, el país del cual ella es oriunda, en el cual trabaja, en el cual hace toda su producción académica y de pensamiento filosófico. Estados Unidos ha experimentado en los últimos tiempos un gran incremento de estos discursos de odio hacia el género.
Entonces ella ahí señala, como ejemplo, que en el año 2020 hubo más de 79 proyectos de ley en las legislaturas locales, en las legislaturas de los estados de Estados Unidos, en contra de los derechos de las personas trans, específicamente señala esto. Este número fue incrementado luego hacia más de 400 proyectos de ley en el primer semestre del año 2023, todos en contra de los derechos de la población trans. Y por citar algunos ejemplos, estos tienen que ver con la posibilidad del acceso igualitario a los baños públicos, por ejemplo, de las personas trans. Ese es un ejemplo de todos estos proyectos de ley. Otro es el tema de las marchas. En Estados Unidos han aflorado muchas cuestiones locales de movimientos políticos que no quieren que se desarrollen las marchas del orgullo gay o del orgullo LGBTI en sus localidades, en sus calles, precisamente para custodiar a los niños de qué horror que no vayan a ver a gente marchando a las personas LGBTI como si fuese de esa manera a evitar un efecto contagio respecto de lo que los niños ven. Bueno, todo un horror, por supuesto, en la locura de esta gente, pero claramente lo que ella está denunciando es esto, básicamente cómo han aflorado proyectos de ley vinculados a estas cuestiones. Y ni hablar también de proyectos de ley en materia de educación sexual en los colegios, como por ejemplo fue el caso del estado de Florida, donde incluso se llegaron a sacar libros de los diseños curriculares, se han perseguido a profesores que enseñan desde una perspectiva de género, se los ha perseguido y se los ha echado y expulsado de sus cargos docentes, precisamente por adherir y por involucrar estos pensamientos y estas teorías de género, entendiendo que son lo mejor para proteger a los niños, que sepan, que se eduquen en estos temas, pero todo lo contrario, se creen que hacen ideología de género y desde ese lugar se los ha reprimido severamente. Butler señala esto también. Hasta incluso cuenta el caso del gobernador Greg Abbott, que en el año 2022 tomó la decisión de ordenar a los médicos en los hospitales que denunciaran, que reportaran al Estado cada vez que los padres iban con sus niños a hacer consultas para buscar ayuda médica o buscar servicios médicos vinculados a lo que es la transición de género de sus niños, de sus hijos, de sus adolescentes. Y como era de esperar, el palo principal para toda esta situación de Estados Unidos se lo lleva Trump, Donald Trump. Claramente Butler está totalmente en contra y lo critica a Trump porque, como todos sabemos, Trump ha adherido y adhiere a una ideología totalmente de ultraderecha y está en contra de todos los derechos de las mujeres, del colectivo LGBTI, etcétera, de todo lo que sean sexualidades disidentes. Entonces, ¿qué pasó con Trump? El caso de Trump fue que en el año 2020, precisamente, él le ordena al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos que emitan una resolución con una definición clara acerca de lo que se entiende por la palabra, por el concepto de sexo. Es decir, ¿qué se entiende por sexo? Y claramente lo que se buscaba ahí, lo que Trump buscó y lo que sucedió, porque este organismo dictó esa resolución conforme al pedido de Trump, lo que sucedió fue que se definió el sexo atado a la genitalidad. Es decir, desde una perspectiva o desde una postura o desde una mirada totalmente naturalista, se entendió que el sexo era la genitalidad y nada más que eso. ¿Y qué es lo que perseguía Trump con esto? Básicamente, brindar a través de su poder político hacia todos los ciudadanos un mensaje de que tenían licencia para discriminar, tenían permiso para discriminar. ¿Por qué? Porque definiendo al sexo de esta manera, claramente no se aplicaba a este tipo de discriminación, si sucedían los hechos, no se aplicaba la Ley de Derechos Civiles de 1964. Hay una ley muy importante en Estados Unidos en 1964 que se dictó por todo un movimiento de derechos civiles vinculados a la erradicación o la crítica o el repudio hacia la segregación racial en Estados Unidos, y en esa ley hay un capítulo que es el título 7 que prohíbe la discriminación laboral, es decir, un empleador no puede echar a su empleado por motivos raciales, religiosos, y entre esos enunciados, entre esas categorías por las que no se puede discriminar, se encuentra el sexo. Es decir, una persona no puede discriminar por sexo, pero no dice otra cosa más que eso esa ley, la palabra sexo. Ahora, ¿qué entendemos? ¿Qué interpretamos entonces cuando haya que aplicar esa ley por la palabra sexo? Para dejarlo bien en claro, Trump quería y quiso sacar esta resolución desde el Departamento de Servicios Humanos para que, para cuando se interpretara, se hiciera la luz de esa resolución, que el sexo es únicamente la genitalidad. Por lo tanto, un empleador podía discriminar conforme la identidad de género de una persona, podía discriminar por la orientación de su empleado, y entonces de esa manera se salía con la suya.
Un caso de estos llegó a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que fue el caso Bostock, y en ese caso era un caso de discriminación laboral por motivos de orientación sexual, un empleador que había echado a su empleado por orientación sexual. Lo que la Corte termina resolviendo en el caso Bostock es precisamente a través de una interpretación de la literalidad de este concepto de sexo en la Ley de Derechos Civiles que se aplicaba en Estados Unidos y que se aplica en Estados Unidos. Incluso los jueces más conservadores, que eran jueces que habían sido puestos en la corte por parte del mismísimo Trump, esos jueces terminan resolviendo que la palabra sexo no solo se aplica a la distinción hombre-mujer, sino que también se aplica para casos de identidad de género y de orientación sexual, porque quieras o no, son siempre discriminaciones que terminan teniendo algún tipo de referencia hacia la idea del sexo. Entonces la palabrita sexo en esa ley como motivo prohibido de discriminación tenía aplicabilidad, tenía plena aplicación. Ahora, desde la lucidez tremenda que tiene Butler, también ella advierte claramente, a pesar de que estos jueces conservadores aquí se pronunciaron a favor, parecería ser, y de hecho fue que el fallo fue a favor de la comunidad LGBT, claramente el mecanismo o el medio por el cual se llega a esa protección es un mecanismo de literalidad exclusiva, de literalidad fehaciente en la interpretación normativa, dice Butler. Claramente son jueces que tienen una ideología según la cual el derecho se aplica y se interpreta previamente conforme lo que dice la letra pura de la ley. De esta misma manera, con el mismo razonamiento, un poco más tarde, en el fallo Dobbs, la misma corte, con estos mismos jueces conservadores y con el mismo modo de razonamiento apelando a la literalidad exclusiva de la ley, prohibieron el derecho al aborto, dieron vuelta al famosísimo fallo de Roe v. Wade y prohibieron el derecho al aborto, o se tiraron en contra, se pronunciaron en contra del derecho al aborto. Y el argumento de esto era precisamente de que en la letra de la ley, o en la letra de la Constitución, mejor dicho, de la Constitución de Estados Unidos, no había escrito que existiera un derecho al aborto. Entonces este mismo razonamiento de literalidad exclusiva se termina, en este caso, aplicando en contra de las mujeres o en contra de las disidencias sexuales, en contra de las personas gestantes. Otra de las grandes críticas respecto de este fantasma de género y de quienes lo alimentan permanentemente, de quienes alimentan todo el tiempo este discurso antigénero, se las va a llevar también el mismísimo feminismo. Butler es clara en esto y dice, guarda porque estos discursos de la derecha también son alimentados por cierto sector del feminismo. Y en este caso pone un ejemplo bien concreto que ella analiza concretamente, producciones que están todas explicadas y analizadas en este libro, que es nada más y nada menos que las TERF. ¿Qué significa las TERF? Es Trans Exclusionary Radical Feminism. Es decir, feminismo radical que excluye a las personas trans, específicamente a mujeres trans, porque este feminismo lo que sostiene o lo que reivindica son todos los derechos de las mujeres, pero de las mujeres biológicas. Es decir, este feminismo ensalza permanentemente o defiende a las mujeres que son mujeres conforme a una biología dada, conforme a una genitalidad y a una anatomía. Todo el tiempo se reivindica esta idea, por eso Butler es fehaciente en esto, es ferviente y dice, desde este lugar teórico se está permanentemente dándole pasto a las fieras, es decir, se está alimentando el discurso de derecha. Básicamente a estas feministas, dice Butler, lo que les preocupa es que las mujeres trans no entrarían en la categoría de mujeres porque en definitiva son hombres, piensan ellas. Porque claro, lo que se les está exigiendo acá es incluso una readecuación de su género que tenga serias intervenciones graves por parte del Estado. Por ejemplo, que se les exija a estas personas que se autoperciben como mujeres, que se les exija que se operen, es decir, que atraviesen cirugías para reasignar su sexo, o que también pasen por algún tipo de tratamiento psicológico o psiquiátrico. Es decir, todo a contramano de las grandes luchas que viene dando el colectivo LGBTI en general. Y acá Butler advierte y las critica a estas feministas de Inglaterra, precisamente, las critica porque dice, acá también aparece otra contradicción en este discurso, porque por un lado estás reivindicando el derecho de la mujer a abortar, ¿y en base a qué lo reivindicás? A la libertad que puede ejercer esa mujer, a la libertad para disponer de su propio cuerpo sin que el Estado se entrometa en el medio. Pero de la misma manera repudias la libertad que tiene la persona trans, la persona que se autopercibe como mujer y que quiere ser mujer porque así lo siente por su vivencia interna,
que se autopercibe de esa manera, ahí te parece bien que el Estado se entrometa en el ejercicio de esa libertad. Esto es una gran contradicción, una gran paradoja, dice Butler, criticando a estas TERF de Inglaterra. Butler vuelve en este libro sobre la cuestión de qué es el sexo, sobre la pregunta de qué es el sexo. Claramente, un poco acá lo va a hacer desde poner en crisis esta idea que ya se venía dando desde hace mucho en el feminismo, sobre todo desde el feminismo de la segunda ola en adelante, de entender que una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Y por sexo se entendía que, o se lo definía como aquellas características anatómicas, biológicas, vinculadas a la genitalidad, pero por otro lado, el género era toda la construcción cultural, de roles culturales, que se construían socialmente en función de esta genitalidad dada. Esta era un poco la explicación que siempre se manejó desde el feminismo de la segunda ola en adelante sobre esta diferencia entre el sexo y el género. Pero lo que Butler dice es que a la hora de pensar al sexo, a la hora de querer definir qué es el sexo, no sirve vincularnos a una idea estanca de qué es lo anatómico, lo genital de la naturaleza dada. Por eso Butler rechaza acá en este punto el modelo determinista, biológicamente determinista del sexo. Ella dice, existe un modelo alternativo que es un modelo interactivo. Y acá es interesante porque ella recoge y explica un montón de papers vinculados a la biología, a la medicina, es decir, de lo que es la ciencia que ha trabajado estos temas, en donde parecería ser que en realidad se da realmente un modelo interactivo a la hora de definir el sexo. ¿Qué entiende ella por modelo interactivo? Precisamente que esta anatomía, esta genitalidad natural, no existe tal como es sin poder depender de fuerzas sociales y ambientales en cuyo contexto se generan o se producen estas anatomías y estas genitalidades biológicas. Es decir, hay permanentemente una retroalimentación, y esto estaría demostrado científicamente en los papers que ella retoma para el libro, para explicar esta cuestión. Está sumamente demostrado por la ciencia que esta biología existe y se constituye permanentemente a través de fuerzas ambientales y sociales y culturales que van determinando o afectando a cómo se produce esta materialidad del sexo, dice Butler. Por eso no cabe duda para ella de que el modelo para abordar la idea del sexo es necesariamente interactivo, en donde en realidad toda noción de género va a requerir siempre una referencia a la diferencia sexual, anatómica, biológica. Esto es indispensable, dice Butler, pero lo que hay que entender es que a la hora de enunciar esta diferencia sexual, anatómica, genital, tenemos que tener en cuenta que en su enunciación, en la enunciación de esta diferencia sexual, opera otra vez este fantasma de género. Es decir, cuando yo enuncio, verbalizo, pronuncio esta diferencia sexual, claramente ahí van a operar un montón de expectativas, miedos, ansiedades que se depositan sobre el enunciado mismo, sobre la constitución misma de esa materialidad de la diferencia sexual. Y entre estos fantasmas de género que afectan a la diferencia sexual, es decir, que se esconden detrás del enunciado de la diferencia sexual, también es muy importante entender que estos fantasmas son también coloniales y esclavistas. Hay un legado, una herencia, dice Butler, colonialista y esclavista que afecta categóricamente a la lectura que hacemos de esta diferencia sexual y que alimenta este fantasma de género también. Ella es muy crítica de estos discursos que de alguna manera son antigénero y que lo primero que señalan es estos discursos de género, esta reivindicación de derechos de las mujeres y el colectivo LGBTI vienen como a colarse por las fronteras, vienen a colarse por nuestras fronteras y de alguna manera amenazan permanentemente la construcción de la nación como tal, apelan a esta fuerte idea nacionalista y ahí se marca como que la ideología de género viene como de alguna manera a colonizarnos. Butler dice, esto es una paradoja, esto es una ridiculez, porque en realidad el proceso histórico ha sido al revés, ha sido a la inversa. Los que han colonizado son ellos, aquellos que hoy dicen defender una nación y que no quieren que esa nación sea intrusada por la supuesta ideología de género, no se dan cuenta que son ellos mismos los que han
colonizado a otros pueblos llevando sus propias lecturas de lo que era el género. Por ejemplo, el caso de las personas intersex. Butler señala un montón de poblaciones tribales en las que existían las personas intersex y no había una lectura o un pensamiento de esa situación como fuera del binomio hombre-mujer. Esa lectura es la que se hizo después de la colonización europea cis heteronormativa. Por último, Butler concluye finalmente que todos estos discursos antigénero se están utilizando para distraernos de otros temas que son principales y que son esenciales en el mundo. Y que en realidad es presentado todo esto del discurso antigénero, de nombrar a los estudios de género como la ideología de género, en realidad se presentan en discursos donde se mezcla políticamente cualquier cosa para confundir a la gente y para mostrar una mirada apocalíptica en realidad. Porque a veces se habla de esta ideología de género, de la educación sexual, y acto seguido en el discurso del político de turno que se enrola en esta postura, se empieza a hablar de, no sé, de la guerra contra un país determinado, de la guerra contra Ucrania, por ejemplo. Entonces, claramente, se produce una mezcolanza, una mezcla que alimenta este fantasma de género del cual ella está hablando y el que ella está denunciando también. Y un poco lo que va a concluir Butler es esta idea de reivindicar la libertad individual, pero siempre en el marco de una lucha colectiva. El género, los estudios de género, los derechos que reivindicamos en materia de género, tanto para las mujeres como para el colectivo LGBTI, para las sexualidades disidentes en general, tiene que ser entendido siempre en el marco de una lucha colectiva, que tiene que ser en contra del capitalismo. No puede ser el capitalismo el instrumento para lograr la conquista de estos derechos. Y además tiene que ser siempre en contra del racismo y en contra de la colonización. Si llegaste hasta acá y te gustó esta review, dale like y suscríbete a mi canal.